Salvador o España? Con Sofía. Años 2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Centroamérica. Estos son los hechos. Los presidentes de Honduras, Guatemala denuncian una motivación política detrás de la caravana migrante que avanza hacia Estados Unidos. Desde la administración hondureña incluso se ha señalado directamente al expresidente Manuel Zelaya. El discurso de los mandatarios se suma a lo dicho por Donald Trump sobre un trasfondo partidista que impulsa con falsas promesas de asilo o refugio a los caminantes. Los hondureños no deben de prestarse a este juego político porque es inhumano y condenable. Hay vidas de por medio y hoy están en peligro. Después de días en que los migrantes han caminado a través de Honduras, de Guatemala, algunos han logrado cruzar México y se dirigen ahora hacia la frontera con Estados Unidos, pues nace un debate. ¿Qué hay detrás de estas caravanas? ¿Quiénes están detrás de la convocatoria a la caravana? ¿Son políticos los que están impulsando a los ciudadanos de realmente dejarlo todo por vivir en Estados Unidos? ¿Quién gana y quién pierde con la migración masiva? A otras preguntas, ¿debieron los presidentes centroamericanos frenar la marcha? Otras preguntas, ¿es el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, derrocado en el 2009, uno de los responsables de armar estas caravanas que dicen empezaron por un mensaje de WhatsApp diciendo que Estados Unidos tenía el deber de darles una visa de asilo o de refugio? ¿Son estas familias enteras carne de cañón o escudo de los políticos de este encuentro político que sucede en estos momentos entre Honduras, entre el que gobierna, que es Orlando Hernández, y la oposición, que es Manuel Zelaya? ¿Están utilizando a los migrantes de manera política? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Dos supuestos frentes políticos alrededor de la caravana migrante. Presidentes centroamericanos insisten en que sus detractores están utilizando a inocentes para perjudicar su gestión y por otra el mandatario de Estados Unidos pues convirtiendo el tema de seguridad fronteriza en una arista de la campaña para las legislativas de noviembre. En medio quedan miles de migrantes. El último censo que se hizo fue en México. 7,000 migrantes, 4,000 hombres, alrededor de 2,000 mujeres, 1,000 niños que con sus sueños en una maleta caminan tras el sueño americano. Sin miedo a las amenazas, así continúa la movilización de la caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza, la violencia y con la intención de conseguir un mejor futuro. Pero aunque es bien sabido que la corrupción, el crimen organizado, el desempleo, la inflación y la inseguridad han generado una crisis social en Honduras, Guatemala y El Salvador, países de donde proviene la mayor cantidad de este grupo de caminantes, en las últimas semanas ha cobrado fuerza la teoría de que la movilización tendría motivaciones políticas, especialmente por la forma en la que surgió a través de las redes sociales y marcada por una fuerte desinformación. Denuncias que han sido expuestas por los mandatarios de Honduras y Guatemala. Yo considero que todo tiene un límite y no es posible que por razones políticas se utilice la desgracia del ser humano. Los comentarios de ambos jefes de Estado surgieron luego de que líderes políticos que se oponen a su gestión se presentaran como promotores de la caravana, enfatizando que el éxodo masivo de estos ciudadanos ocurría pues los gobiernos de sus países eran incapaces de garantizarles estabilidad. Estados Unidos legal y moralmente está obligado a dar asilo a emigrantes por el estado de terror y muerte provocado por la violencia militar, fraude, privatizaciones y crimen organizado de la dictadura de Juan Orlando Hernández, que ellos sostienen y apoyan. Sin embargo, Donald Trump también parte de la tesis de que la caravana tiene un trasfondo político, pero él ha señalado a los demócratas, a los que acusa de mantener leyes débiles que promueven la inmigración ilegal. Los demócratas quieren caravanas. Mucha gente dice, me pregunto quién comenzó la caravana. La tensión se incrementa y este lunes el mandatario de la Unión Americana anunció que pondría en marcha su decisión de recortar la ayuda financiera a Honduras, Guatemala y El Salvador, al considerar que no fueron capaces de hacer su trabajo en detener a los indocumentados en sus intenciones. Hay un nombre que circula en redes sociales, circula entre los periodistas de Centroamérica y es Bartolo Fuentes.
que ha sido señalado por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández de promover durante años movimientos migratorios irregulares de hondureños bajo engaños y falsas promesas. Hoy su nombre figura como el organizador de esta caravana que avanza hacia Estados Unidos. Pero, ¿quién es Bartolo Fuentes? Veamos, es un periodista de profesión que a partir de la década de los 80 comenzó a militar en la izquierda del país centroamericano. En el 2013 comenzó su carrera política al ser elegido diputado del opositor Partido Libertad y Refundación, al que pertenece el expresidente Manuel Zelaya. Actualmente Fuentes trabaja como director y director de 2 medios especializados en temas de derechos laborales y humanos. Y después de haber sido arrestado y deportado a Honduras desde Guatemala, el exdiputado Bartolo Fuentes aseguró que él es una víctima de persecución. Compañero, por favor, yo no he organizado ninguna caravana. No repitan eso, por favor, no caigan en el juego sucio. Yo no he organizado ninguna caravana. Se lo repito, nunca lo he dicho. Y esa funcionaria del gobierno que dice que yo lo acepté, que me diga dónde. Hay tanto alrededor de Bartolo Hernández que incluso varios medios de comunicación, no solo en Centroamérica, sino en América Latina, dicen que Bartolo Fuentes, es el hombre acusado de ser el investigador de la caravana migrante a Estados Unidos. Tiene una larga militancia a favor de los derechos de los migrantes y el rumor corre a través de, ustedes vieron ese Twitter del expresidente Manuel Zelaya, y luego, entonces, según las versiones, unos mensajes por WhatsApp que decían que se reunieran, empezaron en 60 personas y luego fueron más. Vamos. Honduras, Manuel Zelaya, con que estábamos. Hablábamos de 2 personajes, uno de los más importantes sin duda alguna, Manuel Zelaya, el expresidente de Honduras derrocado en el 2009 y de quien alrededor de esta caravana de migrantes su nombre suena fuertemente. Señor Zelaya, bienvenido a NTN 24, gracias por acompañarnos. Igualmente, estamos a sus órdenes. Gracias. Con todo gusto para contestarle sus preguntas. ¿Qué tiene usted que decir frente a que su nombre está alrededor de esta caravana de migrantes que ustedes están utilizando políticamente a estos casi 6.500 migrantes para que lleguen a México, a Estados Unidos? Bueno, ojalá solo eso dijera. Están diciendo que nosotros la organizamos, que nosotros la financiamos, dice, con dinero de la izquierda, que hay metidos terroristas, que hay mareros ahí, que son delincuentes. Y están diciendo que tiene financiamiento de Nicolás Maduro, que tiene el financiamiento de Daniel Ortega. Usted no se imagina cuántas mentiras circulan. Y yo entiendo, porque yo soy político, fundamos un partido político después del golpe de Estado. Hemos ganado 2 veces las elecciones y 2 veces se las han robado, como ustedes han de conocer. Entonces, esos ataques son políticos, esos ataques no tienen nada que ver con el drama de la migración y con la tragedia que vive el país desde que se montó una dictadura aquí en Honduras. Ahora, pero señor Zelaya, ¿usted puede decir que usted no tiene nada que ver con esta caravana, que ustedes no la están financiando, que ustedes no están detrás de ella, que ustedes no la convocaron? Negamos total y rotundamente todas esas acusaciones porque son falsas, no tienen ninguna evidencia. Ellos recogieron esa información como una estrategia para justificarse ante Estados Unidos y ante Donald Trump, en el sentido de que no quieren reconocer que han fracasado como gobierno, que la gente se quiere ir de aquí. Imagínense que están poniendo militares en las fronteras para que la gente no se salga. La gente se quiere ir de aquí porque aquí no hay seguridad, hay hambre, no hay empleo y la gente está desesperada. Se lleva hasta sus propios hijos. ¿Quién agarra 3.000, 4.000 kilómetros a caminar a pie solo con lo que andan puestos? Porque un político le diga que se vaya. Es una ridícula, es una tontera lo que están diciendo. No exactamente les dicen que se vayan, pero yo quiero referirme a un Twitter suyo donde usted le dice en ese Twitter que Estados Unidos debe darles asilo. Producción, si lo tenemos, lo podemos poner por favor nuevamente y lo escuchamos.
Estados Unidos legal y moralmente está obligado a dar asilo a emigrantes por el estado de terror y muerte provocado por la violencia militar, fraude, privatizaciones y crimen organizado de la dictadura de Juan Orlando Hernández, que ellos sostienen y apoyan. Al decir eso, ¿usted no está incitando a la gente también a salir? ¿No se podría dar esa lectura, señor Zelaya? Yo estoy diciendo la verdad. Las leyes de Estados Unidos le obligan a darle asilo a alguien que va huyendo de una guerra, de una conflagración, de una dictadura. Las mismas leyes de nuestros países, el asilo es un recurso de los recursos más valiosos que tiene la humanidad, es un recurso humano para alguien que huye desesperado frente a una situación de crisis. ¿Usted conoce a Bartolo Fuentes, señor Zelaya? Claro que sí, Bartolo es uno de los líderes sociales más importantes en Honduras, tiene 20 años de trabajar con migrantes, no es un coyote, no cobra absolutamente nada, porque es un defensor de derechos humanos, es un comunicador social, tiene una larga trayectoria en los sectores sociales y él se incorporó a las luchas políticas después del golpe de Estado y ha sido un dirigente de mucho peso en Honduras. ¿Y él tiene o tendría, o usted conoce si tiene algo que ver con estas convocatorias? Claro, él se dedica a eso en forma permanente desde hace 20 años. O Es sea defensor de migrantes y defensor de los derechos de los emigrantes. O sea que él sí está moviendo a estos migrantes que están caminando por Centroamérica para que lleguen a Estados Unidos. ¿Bartolo Fuentes los está impulsando? ¿Él está detrás de eso? Le voy a repetir. Bartolo Fuentes, no pregunto por usted, ya me dijo que usted no. Bartolo Fuentes. Y le he hecho la misma contestación 2 veces, pero parece que no la quiere escuchar. Le escucho. Mire, entonces. Bartolo Fuentes es un dirigente social. Tiene 20 años de ser dirigente social. Es un defensor de derechos humanos. Ha defendido a los emigrantes toda su vida y los va a seguir defendiendo. Siempre nosotros quisiéramos ser todos un Bartolo Fuentes, que ayudamos a gente desprotegida a que busque soluciones en su vida. Eso es lo que hace Bartolo. Uno pensaría, señor Zelaya, lo que usted ha dicho verdaderamente, cómo una mamá embarazada, con niños en brazos, personas de edad, dan esa caminata. ¿Cuál es pues, el incentivo no solo de salir de Honduras por la violencia, sino cuál es el incentivo también de llegar a Estados Unidos sabiendo lo que les espera, señor Zelaya? Sí, mire, yo creo que tengo que convencerla primero a usted de que tengo la razón, y entonces permítame expresarme en la forma siguiente. De Honduras salen todos los días del mundo. Eso se ha incrementado, pero de Honduras salen 300 a 500 personas diarias. Si usted suma 20 días a 500 personas, ya tiene 10.000 personas que están ahí. No hay ninguna exageración en esto, eso se lo puede dar las estadísticas de Estados Unidos. ¿Sabe cuántas personas deportó a Estados Unidos el año pasado de Honduras? O sea, hondureños que se fueron y los deportaron. 60.000 personas. Entonces ahora se asustan simplemente porque van unidos, porque se van protegiendo. El fenómeno de la migración es un fenómeno de verdad, eso no es un invento político. Solo una persona inhumana, solo alguien que no tenga conciencia puede criticar a una madre, a un padre, y ahí le doy otra información. Hay más de 1 millón de hondureños en los Estados Unidos. Ese millón de hondureños mandan 4.200 millones de dólares en remesas para Honduras. Sí, señor. Todos los años mandan esa cantidad de dinero. Esos tienen parientes, compadres, amigos, hermanos, esposas, hijos, nietos. Entonces, esa gente que va ahí, todos tienen contactos. Y le voy a dar otra información de las hipocresías de este sistema en que vivimos en el mundo. Los empresarios norteamericanos son los que se llevan los emigrantes de aquí. Los mandan a traer, los financian los empresarios porque ocupan la mano de obra barata latinoamericana de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, eso que estamos viviendo ahí es un drama humano. Lo quieren convertir en político para desconocer la realidad de la tragedia que estamos viviendo en estos países. ¿Cuál cree usted, señor Zelaya, que tiene que ser la posición de México, por ejemplo, que en cierto punto está contra la espada y la pared frente a las amenazas de Donald Trump, pero también la situación pues, de derechos humanos de los migrantes? Acuérdense que México ha tenido serios conflictos históricos con los Estados Unidos, no solo por el territorio,
La mitad del territorio de México lo perdió en conflictos armados y en conflictos históricos con los Estados Unidos. Acuérdese que ahí hay una historia que tiene que ser conocida y contada. Además, hay 25 millones de mexicanos en las fronteras, dentro de Estados Unidos. El problema de la migración de México con Estados Unidos es uno de los más graves en el mundo entero. Donald Trump vino a decir que quiere hacer un muro. Imagínense, un muro de 6.000 kilómetros, igual a la muralla china, pues, y dijo que él está en contra de la migración y desarrolló una política antimigrante. Eso dividió al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Están enfrentados sobre esa realidad porque las mismas cortes de justicia de Estados Unidos han estado pronunciando en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump, porque son inhumanas, porque desconocen las leyes mismas de Estados Unidos. Entonces, el conflicto de la migración es un conflicto muy serio y para mí no se debe de politizar. Ahora, yo sé que usted me va a decir que no me va a lograr convencer, ni yo a usted, ni usted a mí, pero le voy a hacer otra pregunta. ¿Hay alguna razón por la que a usted como expresidente, oposición actual, político, le interesaría desestabilizar al gobierno de Orlando Hernández? Porque esto complica las cosas de unas relaciones con Estados Unidos y aparte ya Estados Unidos le ha quitado una ayuda importante a Honduras, lo dijo el presidente Trump ayer y Mike Pence lo está verificando en estos momentos. Es decir, ¿usted tiene alguna razón para desestabilizar el gobierno de Orlando Hernández? Esos son ataques políticos. Yo soy un político, tengo fuerza popular y fuerza política, entonces me atacan políticamente porque no lo pueden hacer racionalmente sobre la verdad. Aquí ha fracasado, mire, en este sentido, y eso es lo que no quieren reconocerlo. Estados Unidos implementa políticas aquí a través del Fondo Monetario, a través de las transnacionales. Eso ha fracasado, han privatizado todo el costo de la vida, que es carísimo, los combustibles son los más altos de Centroamérica, el costo de la vida ya no lo pueden soportar la gente, y la gente quisiera irse, si aquí abren las fronteras, se va la mitad de la población, ¿me entiendes? Porque aquí hay una dictadura montada por los Estados Unidos. Esa es la verdad de las cosas. Me gustaría que revisáramos si tenemos la cuenta del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, donde dice que incluso allá en esa marcha hay terroristas que deben cuidar su frontera. Además dice que hay personas si no solo políticos, sino también criminales, gente de la mala salvatrucha propiciando esta marcha, señor Zelaya. Frente a eso, ¿qué tiene que decir usted? Sí. Él fue muy claro, Mike Pence dijo, la información que tengo me la ha dado el presidente de Honduras. Y es una información y la dio la información. Entonces, aquí hay un proceso de inteligencia militar que por cierto está invadido de colombianos aquí. Y han sido señalados grupos paramilitares y escuadrones de la muerte entrenados por colombianos aquí en Honduras. Entonces, esta es la información que le dieron a Mike Pence de Honduras y a él denunció que se la dio claramente el presidente de Honduras. O sea que hay una manipulación política al no querer reconocer el fracaso por el cual la gente está escapando de este país. Usted ha propuesto, señor Zelaya, un diálogo nacional para solucionar esta crisis en su país. ¿En qué consiste la propuesta? Bueno, yo creo en el Estado de Derecho, creo en la democracia, y creo que una sociedad no puede estar confrontada entre los sectores que deberían de estar buscando cómo resolver los problemas. Soy pacífico y lo he demostrado durante toda mi vida. Y creo que el único camino que tiene Honduras precisamente es encontrar puntos de coincidencia para salirse de la catástrofe del caos en que estamos viviendo. Por eso es que propongo exactamente un acuerdo nacional, de unidad nacional entre todos los sectores, no solo sectores políticos, sino sectores empresariales, capital, el trabajo, obreros, campesinos, religiones y todos los que ocupamos esta sociedad para encontrar una salida, retornar el Estado de Derecho, volver al orden constitucional en el país y que Estados Unidos nos respete. Pero ese acuerdo nacional va a traer de vuelta a esos migrantes, señor Zelaya, esos 7.000 que están llegando a la frontera, ¿los van a traer de vuelta? Este es
un problema puntual. Ajá, exacto. Los migrantes son personas que ahorita ocupan alimentos, ocupan cobija, ocupan que se les dé una salida. Ellos andan buscando legalizarles. No creo que ningún migrante ande buscando un conflicto, andan buscando legalizarles, ver a su familia, encontrarse, tener un empleo. Eso no es un delito y nadie debería de criticarlo. Sí, el problema hay que verlo de donde surge, porque este es un problema, o sea, desde el punto de vista de cantidad de migrantes, no es tan significativo con respecto a lo que migran mensuales de aquí. En Honduras están emigrando casi 15,000 personas al mes para Estados Unidos y lo regresan la mitad todos los meses. Esta es una crisis, una tragedia que estamos viviendo todos los días aquí los hondureños. Entonces yo pienso que sí, esta es una solución que se debe de implementar para evitar que siga la gente desesperada buscando irse de Honduras. Señor Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, yo le agradezco muchísimo por su tiempo y por haber sostenido con nosotros esta conversación muy amable. A sus órdenes. Gracias, muy gentil. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, derrocado en el 2009 y hoy señalado por varios sectores en Honduras, incluso a nivel internacional, de estar detrás de propiciar esta marcha, esta caravana de los migrantes, incluso con el presidente de Nicaragua, el señor Ortega, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se dice que ellos podrían estar detrás de esta gran caravana de migrantes que se mueve por toda Centroamérica. La pregunta por eso hoy es si usted cree que son intereses de políticos los que mueven a los más de 7,000 migrantes que avanzan en la caravana rumbo a Estados Unidos o realmente son problemas humanitarios. Zoom Caravana, nuestro hashtag de hoy. Los invitamos a que participen en @NTN24Zoom. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si usted cree que esa caravana de migrantes, que los migrantes centroamericanos están huyendo realmente de la pobreza o van manipulados por sectores políticos. ¿Y por qué preguntamos eso hoy? Por los diversos comentarios, diversos temas de prensa, y sobre todo en Honduras, donde señalan al expresidente Manuel Zelaya, que lo tuvimos en nuestro primer bloque, de ser una de las personas que está haciendo ese llamado a que los migrantes salgan de Honduras y pues lleguen hasta Estados Unidos. Está Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras, ex candidato a la presidencia, que nos acompaña hoy, y también Frank de Varona, analista republicano, para debatir qué hay detrás realmente de esta marcha. ¿Están siendo manipulados los migrantes o hay un verdadero sentido de pobreza, de violencia, de querer salir? Porque algunos están diciendo, esto ya no es un movimiento migratorio, esto es un éxodo de hondureños, en este caso saliendo hacia Estados Unidos. Señor Zelaya, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué hay detrás de esta marcha? De esta Buenas caravana. tardes, un saludo a todos en NTN 24. Lo que hay es la realidad del país, el país más pobre, desigual de Latinoamérica, de acuerdo a datos de la CEPAL. Los hondureños no migran, huyen de esta realidad que estamos viviendo. Un país con el 68% de pobreza, sin empleo, sin oportunidades, obviamente hace que la gente caiga en frustración. Y en eso busca no un sueño, es salir de la pesadilla que es vivir en Honduras, siendo además uno de los países más violentos del mundo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Es irresponsable querer achacar a la oposición, como lo hizo el Partido Nacional y el gobierno, atacando al Partido Liberal y a Libre, de que estamos detrás de estas caravanas, éxodo de gente, que tú lo ves, o sea, con niños en total desesperación, y yo rechazo enfáticamente que nosotros como Partido Liberal estemos fomentando esta migración. Ahora, señor de Varona, ¿qué hay detrás de esa marcha desde la visión también de los Estados Unidos? Bueno, el presidente Trump lo está viendo como una invasión a los Estados Unidos, una marcha que cada día tiene más migrantes, no solamente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, y con algo desorganizado así, pues puede haber también personas del Estado Islámico, puede haber maratruchas, criminales mezclados con gente pobre que está huyendo de la pobreza. Obviamente la pobreza de Centroamérica, como lo expresó el señor ahora que acaba de hablar, es uno de los incentivos.
Pero no hay lugar a duda que el señor Bartolo Fuentes incitó a personas en San Pedro de Sula, lo puso en su cuenta de Facebook y mucha gente lo vio, más de 200 personas vieron lo que él escribió y de ahí salieron en octubre 12 un grupo de cientos de personas y cada vez se unían más y más personas. Así que obviamente esto sí fue incitado por el señor Bartolo Fuentes, que pertenece al partido del expresidente Zelaya y me imagino que del señor que está hablando también, que tiene el mismo apellido, quizás pariente del expresidente. Indiscutiblemente que esto fue provocado por personas de extrema izquierda, aprovechándose obviamente de esa pobreza, que es cierto que existe. El mismo expresidente dijo que la mitad de Honduras se quiere ir de Honduras hacia Estados Unidos. Eso es imposible para Estados Unidos, aceptar millones de personas en una marcha desorganizada, en una marcha que llevan niños que pueden morir en el camino. Hace poco una señora brincó la cerca, una cerca con un bebito, y al caer de los Estados Unidos se partió una pierna y el bebito quedó gravemente herido. Y aquí, por supuesto, se le dio asistencia médica y los contribuyentes de esta nación tienen que, esta señora que no entró legalmente al país, se le paga todos los gastos médicos. Y esto es algo que Estados Unidos no puede aceptar, porque si esta marcha de esta forma desorganizada entra aquí, vendrán 20, 30 marchas después, porque esto lo están organizando personas radicales de extrema izquierda, entre ellos un señor que se llama Irineo Mujica, que pertenece a una organización que se llama Personas Sin Fronteras, y gente de izquierda que está empujando esto también para crear conflictos en nuestra nación. Este país acepta más inmigrantes que en ninguna otra parte de los Estados Unidos, inmigrantes legales. Usted, señor Barona, se refiere a Bartolo Fuentes, y es bueno ponerlo en contexto porque al inicio, cuando estábamos hablando con el expresidente Manuel Zelaya, yo le preguntaba si lo conoce. ¿Quién es Bartolo Fuentes? Es un periodista, un político hondureño con una larga militancia a favor de los derechos de los migrantes, dice el señor Manuel Zelaya, que por supuesto lo conoce y que él siempre ha estado pues en favor o apoyo de los migrantes. Señor Barona, cuando usted habla de estos nombres, ¿qué pruebas tienen realmente para decir que ellos están detrás de este, para algunos días, éxodo de migrantes hondureños? ¿Qué pruebas hay realmente que están siendo, es que es difícil entenderlo, pagados? ¿Les pagan para que salgan? ¿Mienten en su realidad? Lo que le estoy diciendo está saliendo en el Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes de la nación. Salen en el Miami Herald, salen todo en la televisión. Hemos visto cómo rompieron todas las cercas de México. Entraron ahí rompiendo cerca, nadando por el río. Y es triste ver bebitos que van ahí, que pueden morir en esa marcha, ¿no? En una marcha desorganizada de esa forma. Pero este país es un país de leyes. No podemos simplemente admitir personas y que dan gritos de lucha. Aquí el Wall Street Journal cita a este señor Mujica, que dice: cuando lleguemos a la frontera será una declaración de guerra, dice el Wall Street Journal, citando a Irineo Mujica. A otro señor que se llama Denis Contreras dice: cuando lleguemos a Tijuana la lucha continúa, nunca nos rendiremos. Están hablando de una lucha, que es esto, una invasión. Lo estamos viendo ya como una invasión, como fue el Mariel, que desorganizadamente metieron a Estados Unidos los castristas de Cuba, 120,000 personas en 3 meses a la nación. Fue una cosa desorganizada, vaciaron las cárceles, los manicomios de locos, mandaron todos los criminales para acá. Estados Unidos, como ninguna nación del mundo, puede aceptar miles de personas que quieran entrar sin permiso de entrada, cuando hay miles de personas que están esperando años, han aplicado legalmente para entrar a los Estados Unidos en diferentes consulados por todas partes del mundo, están esperando que los llamen. Y no podemos aceptar gente que de esa forma desorganizada quiera venir aquí. Obviamente hay una pobreza horrible en Centroamérica. Estados Unidos le ha dado 70 millones a Guatemala, 66 millones a Honduras y 46 millones a El Salvador para ayudarlo con la pobreza que tiene. Pero no podemos aceptar miles de personas que decidan entrar aquí porque quieran ellos, y incitados por el señor Bartolo Fuentes del partido del expresidente Zelaya.
Hay una nueva caravana de unos 1.500 migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, que pasó en las últimas horas un control policial en Guatemala. El grupo que había salido de la frontera hondureña consiguió eludir el retén tras dialogar con las autoridades guatemaltecas que les habían bloqueado la entrada. Los migrantes siguieron la marcha por la ruta con el fin de cruzar el territorio guatemalteco y así llegar a la frontera con México para continuar el mismo destino que la primera caravana, Estados Unidos. Es decir, que no solo es la que veíamos al inicio hace una semana atrás, sino que hay otra caravana que se va pues sumando a estas. Que ya no lo hicieron, señor Barona, ya no lo hicieron, ya Guatemala lo dejó pasar y Honduras también. ¿Es inminente que Estados Unidos le va a quitar la ayuda a estos países? Bueno, eso fue lo que amenazó el presidente, porque supuestamente la ayuda era precisamente para que no dejaran que vinieran grupos así, en esa forma desorganizada hacia la nación. Pero sin embargo, México, que prometió detener a estas personas y recibir 150 al día para que aplicaran asilo político en México, aparentemente no lo hizo. Y aquí tengo la declaración del ministro del Interior, Alfonso Navarrete, que acaba de decir que México no va a deportar a nadie, ni va a usar violencia, ni va a repatriar a nadie. Vamos a tener un diálogo con esas personas que se han unido a la caravana. ¿Qué diálogo va a haber? Si son gente que están caminando, se montan en donde puedan montarse, en autobuses, y mucha gente los ayuda en el camino. Buena suerte, vayan a Estados Unidos. Y se unen mexicanos también. Y se une cualquier persona de esa forma desorganizada. Y que van a llegar 15,000 personas a Tijuana a tratar de entrar a los Estados Unidos. Eso no lo puede tolerar esta nación. Simplemente no lo puede tolerar. Y sin embargo, desgraciadamente, el Partido Demócrata quiere tener fronteras abiertas, quiere tener ciudades santuarias, quiere hacer todo este tipo de personas pensando que toda esta gente que entre se van a volver demócratas y van algún día a convertirse en el PRI de México, el Partido Demócrata, con toda la gente ilegal que está entrando a la nación. Ahora, eso es lo que está ocurriendo. Para no deshumanizar de todas maneras, señor Barona, este tema, porque es imposible creer que motivado solamente políticamente, es decir, porque les digan, ay, miren, en Estados Unidos le van a dar asilo, mujeres embarazadas, niños, mujeres que llevan a sus bebés en brazos, gente de mucha edad, camine por Centroamérica. Es decir, podemos decir que la situación de ellos es real, que sí se vive un estado de violencia. Hay un informe que dice que el 60% de esos hondureños son víctimas de la violencia, específicamente de las pandillas de las maras salvatrucha. ¿Eso no lo estamos poniendo en cuestionamiento? No, claro que no, eso es cierto. Honduras es un país de los más violentos del mundo, que creo que es número 1 en el mundo. Después viene Venezuela, de más crimen. Hay gangas, eso todo es cierto. El Salvador igual. Los países de Centroamérica son pobres, existe mucho crimen y mucha pobreza. Y por supuesto, eso es lo que lo lleva a mucha gente a tratar de irse de ahí. Entonces, pero eso no quiere decir que no nos inciten también a que se vayan. A esa vez mi pregunta. Entonces, si esa premisa que usted está diciendo es verdad, los números están ahí, la situación de esta gente es real, ¿cómo es el uso político que según Estados Unidos se le está dando, o según esos informes, porque lo hemos visto sin duda alguna, el Wall Street Journal y otras versiones de prensa lo dicen? ¿Cuál es el motivo político para mover a esa gente, Frank? Crear problemas en nuestra nación, obviamente, que estamos ahora, ya la gente empezó a votar aquí las elecciones de término medio, y la inmigración es uno de los temas que está en la paleta, ¿no? Porque tenemos mucho, bueno, el Partido Demócrata ya ha dicho que quiere acabar con la policía de inmigración, que se llama ICE, Immigration Police, que quiere que no exista policía, y ciudades santuarias, que venga todo el mundo y no les pase nada. Hay una gran diferencia en el Partido Republicano y el Partido Demócrata en cuanto a la inmigración. El presidente Trump ha tratado muchas veces de tener un acuerdo con los demócratas para cambiar las leyes de inmigración, para legalizar a algunas de las personas, sobre todo los Dreamers, que ya están aquí, que vinieron de niños, que hablan inglés, que estudiaron aquí, y no hay manera que haya acuerdo entre los demócratas y los republicanos a esa legalización. No hay acuerdo. Pero esas caravanas, si toleramos que vengan 15,000 personas de esa forma a los Estados Unidos, van a venir 25 caravanas con 10,000 personas en cada caravana, y va a crear un caos como lo crearon los musulmanes, que entraron de esa forma desordenada a Europa, y Europa está teniendo unos problemas extremadamente serios con todos los musulmanes que entraron, no saben ni quiénes entraron, si son terroristas, si no lo son, y ese caos no lo queremos en Estados Unidos. Le doy la palabra al señor Zelaya. No. Sí, señor Zelaya, ustedes como partido
rechazan rotundamente que esta caravana tenga motivaciones políticas, eso número uno. Y lo otro es, si es así, entonces, ¿quién los congregó? ¿Cómo los llamaron? ¿Cómo es que de un país sale de repente 6.000, 7.000 personas? Primero, aclararle a Frank que no pertenezco al Partido Libre ni soy pariente del expresidente Manuel Zelaya. En todos los países del mundo hay pura coincidencia, apellidos similares. Es una coincidencia, no tengo ni nada que ver ni conozco al señor Bartolo Fuentes. Cuando tú tienes pasto seco y alguien tiene unos cerillos y fósforos y quiere encender ese pasto seco, ¿de quién es la culpa? ¿De los cerillos o de que el pasto está seco? Hoy una persona puede tener los fósforos, pero si el pasto está seco, mañana vendrá otro y arderá igual. La única forma en que no puede arder el pasto seco es que sea un pasto fértil, que sea verde. Eso es lo que buscamos en el país. Mientras Estados Unidos no combata la corrupción, la impunidad en nuestro país, que esa es la causa raíz de todos los males, la inmigración va a seguir ilegal, porque la gente está desesperada. Yo creo que por ahí es donde debemos trabajar juntos. Yo respeto la soberanía, obviamente, de todos los países para aceptar o no la migración. Esa es una decisión soberana de cada país, pero deben respetarse los derechos humanos de las personas. Entender que estas personas están frustradas, no hayan, prefieren morir fuera de su país que en su país. Cuando no tienes servicios de salud producto de la corrupción, cuando no tienes oportunidades de trabajo, ahí entonces es la raíz del problema. Yo le pediría al mundo entero que revise la situación de Honduras para que vea la realidad de lo que hoy nuestro pueblo está sufriendo por un gobierno corrupto cuyas elecciones fraudulentas del 26 de noviembre hicieron este detonante. Quiero hacer una segunda pausa aquí en Suma la Noticia. ¿Usted cree que los migrantes centroamericanos huyen de la pobreza o están manipulados por sectores políticos? El hashtag de hoy es #SumCaravana. David dice que la crisis que puede estar pasando el país de Honduras está siendo aprovechada por otras personas que podrían estar buscando beneficios políticos. Sharon también nos comenta que el pueblo hondureño sale de su país en busca de nuevas oportunidades, no hay motivos políticos de nadie ni de ninguna organización. Y Marta también en nuestro Twitter nos escribe: Estados Unidos no debería tomar decisiones tan drásticas frente a estos migrantes. Las fuertes medidas deberían ser para los que están detrás de este hecho, realizando una manipulación política. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la Noticia. Hay un último minuto que viene desde un tuit de un periodista que dice que el presidente, lo tengo en estos momentos acá justamente, dice: Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha hablado con el presidente de Honduras, con Juan Orlando Hernández, y le ha dicho que la caravana es financiada por Venezuela. Aquí podríamos tener sin duda otra crisis diplomática a la vista. Es otra de las versiones que se manejan en torno a quién está detrás de esa caravana. Empezaba con Manuel Zelaya, quienes decían también que estaba Nicolás Maduro, está también involucrado, podría estar involucrado el presidente de Nicaragua, el señor Ortega, pero pues ya hay versiones desde la presidencia de los Estados Unidos que dicen que esta caravana también estaría podría estar financiada más bien por el régimen venezolano. Desde que el presidente Donald Trump amenazó con cortar los recursos que destina Estados Unidos a los países que permitían la salida y el paso de los migrantes, el gobierno de Honduras intentó frenar a sus ciudadanos. Pero desde la Cancillería comenzaron las acusaciones justamente a políticos y a los llamados caminantes, pues a no dejarse manipular. El gobierno de Honduras exhorta a los hondureños que participan en esta movilización irregular a no dejarse utilizar por un movimiento que a todas luces es político y que busca alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de nuestros países. La movilización irregular fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos. De esta amenaza, Donald Trump pues pasó a la acción. Anunció que definitivamente las partidas económicas de apoyo a Centroamérica van a disminuir.
Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a reducir sustancialmente la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente. Lamentablemente parece que la policía de México y los militares no pueden detener la caravana rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos. Criminales y desconocidos del Medio Oriente están mezclados. He alertado a la frontera y la patrulla y a los militares de que se trata de una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes. Pero Donald Trump también lleva a la caravana migrante a la arena política, por una parte como arma de ataque a los demócratas y por otra como base de sus discursos en actividades de campaña para las elecciones de medio término. Cada vez que vean una caravana o persona que vienen ilegalmente o intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Recuerden las elecciones de medio término, tan injusto para los que entran legalmente. Y más versiones frente a si esta caravana es manipulada políticamente o no. Según el gobierno de Honduras, el detenido exparlamentario Bartolo Fuentes, el periodista y el activista de migrantes que es señalado de estar detrás de esta caravana de migrantes, ha dicho que según la administración de Juan Orlando Hernández está incitando a la migración masiva para crear un ambiente de crisis en la nación. La canciller hondureña dijo que no es una estrategia nueva por parte del dirigente opositor. Medios de comunicación nacional e internacional identificaron al exdiputado de Libre, Bartolo Fuentes, como el incitador de las movilizaciones irregulares hacia Estados Unidos, hecho que fue reconocido por él públicamente. Sin embargo, corresponde al Ministerio Público investigar. Durante varios años, el señor Bartolo Fuentes ha promovido movimientos migratorios irregulares bajo engaño y falsas promesas para los connacionales, cuyas manifestaciones circulan a todas luces en las redes sociales. Señor Zelaya, frente a esta situación, mire que ya hasta el vicepresidente Mike Pence ha dicho que el régimen de Venezuela estaría financiando estas marchas. ¿Qué debería hacer Estados Unidos? Es decir, que realmente esta gente, ¿qué futuro más bien? No qué debe hacer Estados Unidos. Estos migrantes, ¿qué futuro realmente tienen al llegar a Estados Unidos? Seamos realistas. Andrea, yo creo que hay que recordar que semanas atrás el mismo vicepresidente Pence recriminó al gobierno de Guatemala y de Honduras, puesto que la migración irregular había crecido en un 61% en el caso de Honduras. O sea, la realidad está ahí. ¿Qué podemos hacer? Somos los hondureños los que tenemos que resolver los problemas. Pero insisto, el problema es de corrupción. La Maxi estableció un caso Pandora que está parado en el sistema judicial hondureño y que tipifica claramente que los recursos del Estado, que eran de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para proyectos rurales de mujeres pobres, que seguramente muchas de ellas hoy están migrando, se usaron para financiar campañas políticas, incluyendo la campaña del presidente Juan Hernández. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Somos los hondureños, pero debemos combatir la corrupción y la impunidad y debemos fortalecer nuestras instituciones para que no se repitan elecciones fraudulentas con reelección ilegal para mantenerse en el poder, en el caso de Juan Hernández. Nosotros estamos conscientes, rechazo categóricamente que el Partido Liberal esté detrás, desconozco, no tengo evidencias que me indiquen que otros están detrás financiando. Sí. Lo que sí está claro es que el gobierno de Juan Hernández es nefasto, claro, y que pero, señor está Zelaya, causando ustedes la migración como políticos ilegal. Y como hondureños, ¿no sería una decisión responsable decirle a esos migrantes vuelvan a Honduras? ¿Para qué van a volver si no hay medicinas en los hospitales, Andrea? Esa es la realidad. Hay una declaración de una madre que va con su hija con hidrocefalia y le dicen que para junio del próximo año le dieron cita. Sí. Esa es la realidad. La gente está desesperada, Andrea. Y Frank, no hay empleo. Sí, ese es el problema total. Y Frank, debemos y si esa es la realidad, seguro. Frank, esa es una buena reflexión. Y si esa es la realidad, como Luis nos está diciendo, ¿no debería Estados Unidos tener una política pues
de puertas abiertas, como lo ha hecho también en este caso Guatemala, dejándolos pasar, y México, para que lleguen a Estados Unidos con un mejor porvenir. ¿Por qué le decimos a los venezolanos que sí, que es verdad que la situación está terrible, y a los países en Sudamérica, por ejemplo, que acepten a los venezolanos que salen corriendo del régimen de Maduro? ¿Y por qué paramos a los hondureños si Luis Zelaya nos dice que esa es la situación que viven los hondureños en Honduras? Bueno, ustedes en Colombia tienen un problema terrible, ¿no? Un problema terrible con Venezuela, ¿no? Porque le han entrado cientos de miles de personas y de Venezuela a Colombia, y Colombia no es un país rico tampoco. Y Estados Unidos le ha dado ayuda económica también a Colombia para ayudar a todos esos refugiados. No solamente a Colombia, van a todas partes, a Brasil, hasta Chile están llegando por el desastre que es el gobierno comunista de Maduro, ¿no? Que hablando de que no hay medicina en Honduras, no hay medicina en Venezuela tampoco. Y la gente está pasando hambre, perdiendo peso cada año, no hay comida en Venezuela, y está destabilizando a toda Sudamérica, que ha creado una crisis que ya no es de Colombia, sino de todos los países alrededor de Venezuela. Pero, ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos? ¿Vamos a aceptar, o ustedes en Colombia van a aceptar a todos los venezolanos? No pueden. Ni nosotros tampoco podemos aceptar a medio Centroamérica que desorganizadamente quiera venir aquí. Una cosa que estoy de acuerdo con el señor es que los hondureños tienen que resolver sus propios problemas internos, ¿no? Tratar de mejorar su economía, tratar de acabar con la corrupción, todo eso estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que Estados Unidos los ayude económicamente también. Frank, no tengo más tiempo y me encantaría seguir con el debate. Lastimosamente no tengo más tiempo. La pregunta de hoy: ¿usted cree que los migrantes centroamericanos huyen de la pobreza o están manipulados por sectores políticos? Hay muchas intervenciones en nuestro Twitter. El de Ascetic Trader, por ejemplo, dice que mucha casualidad que justo a 2 semanas de elecciones de medio término en Estados Unidos hayan coincidido aproximadamente 8,000 migrantes con sus acuciantes necesidades. Qué puntería, ¿no? También tenemos otro de Catalina Amado. Dice que George Soros, con sus ONG, auspicia líderes como Ortega, Zelaya y Maduro, de manera que generan migrantes que son usados como un arma de guerra para desestabilizar países que no han caído en su régimen de izquierda. Obvio, tiene que ver con el 6 de noviembre. Liliana Herrera. Esta caravana es una emergencia nacional y los gobiernos deben tomar medidas justas donde ninguno de los caminantes se les viole sus derechos. El pueblo hondureño no puede pasar por más engaños de los opositores. ¿Tengo tiempo para más? Cristian Guerra, le quedo debiendo a Cristian Guerra, que también nos ha respondido, y a Gustavo Castañeda, mil gracias. Pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias a Luis Zelaya por habernos acompañado, a Frank de Varona, a ustedes también por sus intervenciones en Twitter. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.